Y después de contemplar estas extraordinarias figuras antropomorfas, zoomorfas, las líneas geométricas, que se extienden por muchísimos kilómetros, se calcula que más o menos pueden abarcar unos 500 kilómetros cuadrados. Nos referimos a las figuras del desierto de Nazca, y que para ser contempladas deben ser vistas desde una altura de más de 1000 metros. Porque si bien es cierto existen colinas cercanas, desde las cuales se pueden observar algunas de las figuras, estas pueden ser vistas parcialmente, porque desde esas alturas no se logra abarcar la totalidad de todas estas figuras. Y entonces, si después de pasar por Tiahuanaco y observar esta ciudadela ciclópea y portentosa, y luego ver estas líneas enigmáticas de Nazca, que han dado para tantas especulaciones, y sobre las cuales hay muy diversas teorías, incluidas la que podrían ser simplemente un cosmódromo o un referente para que quienes estuvieran surcando el cielo y vinieran de otros planetas pudieran tener un referente para aterrizar o para ubicarse en este espacio geográfico, pues desde esa perspectiva, o allí podría encajar otra de las grandes figuras que existen, y está esta última de la que vamos a hablar, en las cercanías de Nazca, relativamente cerca. Resulta que hay una ciudad que se llama Pisco. La ciudad de Pisco está enclavada en la bahía del mismo nombre, y es de allí de donde se deriva el nombre de esta bebida típica peruana, que es el famoso pisco. Pues resulta que ahí, como decíamos, relativamente cerca de Nazca, hay una extraordinaria figura que puede ser vista desde mar adentro, más o menos desde unos 50 kilómetros. Y esta figura está esculpida en una especie de acantilado, que sin serlo, sino más bien una ladera suave, que es coronada en la parte superior por una pequeña meseta. Pero resulta que aún en esa ladera suave se puede ver una figura que algunos lo denominan el tridente, y los españoles, cuando llegaron, vieron en esta figura una señal y lo interpretaron como que era un signo que les permitiría conquistar a los indios, evangelizarlos en el nombre de Dios, y todo porque a juicio de ellos, y tenemos que remitirnos aquí a su lógica mentalidad católica y demás, se asemejaba a un candelabro. Pues ellos lo denominaron el candelabro de Pisco. Este candelabro de Pisco es una figura que en efecto forma un tridente y tiene brazos que uno perfectamente los puede identificar con aquellos en donde se pueden enclavar las velas. Y cada brazo tiene más o menos unos 3 canales que indicarían que ahí podrían ser acomodadas pues las velas en cuestión. U otros podrían mirarlo desde esa misma perspectiva como si fuera el ramaje relativamente raquítico de un árbol, y en este caso para muchas de las mitologías podría ser considerado también como el árbol de la vida. Lo cierto del caso es que esta figura, imagínense ustedes, se despliega a lo largo de 200 metros de altura y está pues ubicada en esa bahía de Pisco, y de acuerdo con los estudios históricos que se han hecho, pudo pertenecer a la civilización de Paracas, que otros afirman es ni más ni menos una continuidad o una rama de la cultura nazca. Lo cierto es que este candelabro, evidentemente tallado o esculpido por seres inteligentes, está compuesto por unas especies de canales o surcos, que inclusive labrados, pues los surcos están labrados tierra adentro, y pueden abarcar hasta medio metro de profundidad y más de 30 metros de ancho cada uno de estos surcos. Por lo tanto, como decíamos, puede ser visto desde 50 kilómetros mar adentro. Hay muchas interpretaciones, entre las cuales, como decíamos, los conquistadores españoles lo interpretaron como una señal divina porque se les asemejaba a un candelabro. Algunos estudiosos ven es un tridente, que en definitiva lo que su cometido, su objetivo, es simplemente señalar las distancias en el mar. Es decir, casi que podríamos decir que es un faro para que la gente tenga como referente al sitio a donde va a llegar y pueden verlo desde 50 kilómetros mar adentro. Y entonces algunos dicen que no, que es un faro. Algunos más osados han aventurado la teoría de que este era un sismógrafo, y que este sismógrafo antes tenía como objetivo, como su nombre lo indica, señalar los movimientos telúricos, y que simplemente mediante poleas y cuerdas podría oscilar utilizando esos canales y algunas estacas enormes clavadas,
podría servir para que oscilaran y tuvieran movimientos pendulares que les indicarían a ellos la intensidad de los terremotos y en algunos casos también la dirección de los vientos y en últimas el comportamiento de las mareas. Es decir, le encuentran muchísimas aplicaciones a este candelabro de Pisco. Pero como decíamos, si nos atenemos a la teoría de que probablemente Nazca era un cosmódromo, o por lo menos un campo de signos que eran referentes para que quienes vinieran por el aire pudieran más o menos orientarse, y entendiendo, como les contábamos en el programa anterior, que algunos indican que simplemente ese es el sitio más perfecto para un aeropuerto en el mundo, porque nunca tendrá problemas ni de visibilidad, ni de comportamiento de los vientos, ni de las lluvias. Y entonces simplemente sería eso, un cosmódromo o un conjunto de señales que les indicarían las direcciones, las coordenadas, y además, de acuerdo con lo que dicen algunos, pues que los signos allí extendidos apuntan a diversas constelaciones, marcan los solsticios y los equinoccios, los ubicarían también a ellos astronómicamente. Y entonces, en ese orden de ideas, pues es hasta comprensible que se crea que ese candelabro de Pisco no es otra cosa que un faro que le indicaría a quienes vinieran por el mar la dirección de la costa y el sitio en donde podrían recalar sin ningún problema, entendiendo que la bahía tiene algunas áreas profundas y otras con arenas movedizas que son muy traicioneras, y simplemente esos brazos les estarían indicando justamente por dónde deberían entrar y cómo entrar. Sería cuestión pues de poder descifrar, de entender lo que el candelabro quiere decir. Y lo más interesante de esto es que justamente el candelabro de Pisco está en el departamento de Ica y queda casi que en la desembocadura del río Pisco. Y cuando hablamos entonces de Ica, inmediatamente tenemos que evocar algo que ha sido supremamente discutido. Algunos lo han descalificado, otros simplemente dicen es una farsa, otros afirman que no ha sido comprendido, otros indican que en efecto es la mayor de todas las bibliotecas, y algunos temerariamente llegan inclusive a afirmar que tiene más conocimientos que los que pudo haber acumulado en sus estanterías la Biblioteca de Alejandría. No porque el pensamiento de Alejandría fuera menor o fuera menos que lo que hay aquí en Ica, sino porque allí se acumulaba todo el conocimiento de los griegos, mientras que acá se está acumulando es el conocimiento de toda la humanidad en cuanto a su desarrollo, a su avance, su evolución, su extinción, su reaparición, sus ciclos y demás. Estamos hablando de la Gliptoteca de Ica. Esta Gliptoteca de Ica es bien interesante porque es una colección de más de 50.000 piedras grabadas como ideogramas, y que están talladas en piedras que son muy especiales. Y estas piedras las ha ido acumulando un médico que durante muchísimos años las ha estado comprando estas piedras, y que en su conjunto, una vez han sido clasificadas, estas piedras simplemente serían por acumulación y por materias, sería una enciclopedia con diversos tomos. Pues este trabajo lo ha hecho el doctor Javier Cabrera, que como decíamos es un médico. Y resulta que este médico, alguna vez alguien le regaló una piedra que era un pisapapel. Cuando él se puso a observar ese pisapapel, después de detenerse en él durante un buen tiempo, encontró que ese pisapapel era ni más ni menos la reproducción de una historia ignota que representa a una especie de pájaro que él tal vez en principio no lo observó muy bien, pero a fuerza de tenerlo ahí, se detuvo a examinarlo más minuciosamente o concienzudamente y encontró que era un pterosaurio, o sea, un reptil volador, que se supone, de acuerdo con los parámetros de la paleontología, habría vivido en los periodos Jurásico y Cretácico, es decir, hace unos 140 millones de años. Pero estaba también esculpido este pájaro, que despertó la curiosa y científicamente del doctor Javier Cabrera, que inmediatamente se interesó en dónde había sido encontrada esa piedra. La historia cuenta entonces que después de enterarse que esa piedra había sido adquirida en el pueblo de Ocucaje, que quedaba relativamente cerca, pues resulta que se fue para allá a averiguar quién la había sacado. De acuerdo con la investigación que él adelantó, esa piedra le había sido vendido a quien se la regaló a él. Había sido vendida por un campesino llamado Basilio Uchuya. Y según pues todo apunta, parece que aquel Basilio Uchuya
lo había encontrado en un determinado sitio y entonces, interesado el doctor Javier Cabrera por esto, dijo, no, aquí hay un descubrimiento extraordinario. Le preguntó si tenía más de estas piedras que contuvieran pues elementos como ese pterosaurio o algunas otras. Basilio Uchullas, ni corto ni perezoso, encontró que allá había un filón y empezó a llevarle piedras al doctor Javier Cabrera. Pero ya continuamos con esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Esto había ocurrido más o menos por allá a mediados de los años 60, 1966 más bien. Y entonces, después de él observar estas ideografías plasmadas en esta piedra, empezó a reclamarle a Basilio Uchulla que le trajera más y más y más y más, y empezó a observar que aparentemente las piedras no eran inconexas, eran incoherentes en cuanto a figuras, diferían de unas a otras, pero cuando él comienza a observar bien cada piedra, resulta que éstas iban encajando, como decíamos ahora, en unas especies de tomos que se podrían codificar por temas. Obviamente que esto se convirtió en un descubrimiento que él inclusive pues pregonó o que publicó, e inmediatamente pues vino la ortodoxia pues oficial de los mismos arqueólogos peruanos y descalificaron esto. Hay una ley en Perú que se dice que quien trafique con algunas de estas reliquias indígenas, cualquier cosa de estas, puede ir a la cárcel. Entonces, en la medida en que él fue acumulando piedras, y que vino toda esa crítica a indicar que eran simplemente falsificaciones, pues resulta que llegó un momento en que fue confrontado Basilio Uchulla y él, para salvarse de la cárcel, dicen algunos, simplemente afirmó que era él quien las labraba, las piedras en cuestión. Y así como él, pues otros habían sido sus proveedores. Aparte pues de este Basilio Uchulla, un señor Aparcana, si no estoy mal de apellido Aparcana, una señora Gilma, bueno, en fin. Pues de acuerdo con esto, al parecer ellos eran quienes habían labrado estas piedras. Pero resulta que las piedras labradas por ellos, que entre otras cosas pues ya empezaron fue a encargarles piedras, y ellos aparentemente pues dizque a labrar las piedras, pero resulta que los trazos de las piedras labradas por ellos eran evidentemente muy burdas. Aparte de eso, no tenían ni la consistencia, ni las líneas, ni el estilo de aquellas otras piedras que había comprado el doctor Javier Cabrera. Hubo un escándalo grandísimo, dijeron que este señor era un farsante, Javier Cabrera, que lo que quería era conseguir dinero. Uchulla pues dijo que él era quien las labraba. Una señora llamada Irma también dijo que ella también labraba las piedras. Lo cierto es que con eso simple y llanamente descalificaron, terminando los años 60, esta gliptoteca de Ica. Sin embargo, las piedras del doctor Javier Cabrera, examinadas por científicos, entre ellos la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Minas en Perú y algunas universidades alemanas, corroboraron que las piedras son del tipo andesitas, fuertemente carbonatizadas. Esto significa ni más ni menos que por la presión, la misma presión que va formando el petróleo o el carbón, lo cual no se consigue sino a través de millones de años por el mismo proceso natural de la Tierra, pues resulta que, de acuerdo con eso, las piedras procedían de la época del Mesozoico, y algunas de ellas podían ir desde los 65 o 70 millones de años hasta los 200 millones de años. Y de acuerdo con el examen que se ha hecho de la región de Ocucaje e Ica en general, parece que los estratos más comunes proceden precisamente del Paleozoico, lo cual indicaría que fue en esa época más o menos en la que se conformó ese territorio. Pero resulta que después de averiguar, y muy por debajo, el mismo Uchulla y los otros que le habían servido también de proveedores empezaron a contarle que hay regiones, inclusive con otros exámenes que se han hecho, que proceden inclusive de la era primaria de hace más de 500 millones de años, porque resulta que se reparten en los sitios de Cerro Blanco, La Banda, Paraya, Cayango y otros, en donde supuestamente habrían encontrado las piedras en depósitos especialmente preparados para guardarlas, casi que túneles y minas, y que, de acuerdo con lo que dicen algunos, podrían pertenecer, como decíamos, a las culturas paracas, o a la cultura paraca, la cultura ica, la cultura de Tiahuanaco, y otros dicen que a la de Nazca.
Pero últimamente se ha llegado a la conclusión de que la cultura paraca, la cultura ica, la cultura tiahuanaco y aún la misma cultura nazca son exactamente la misma, y sus trazos, su forma de construir y de pensar parece que era lo mismo, y simplemente los unos eran descendientes de los otros, y con el paso del tiempo, pero con los conocimientos acumulados y transmitidos por tradición oral, pues obviamente esos conocimientos no se perdían, y por lo tanto esas culturas podían preservar muy buena parte del legado, un legado que, a juzgar por los motivos que se encuentran en estas piedras, pueden oscilar entre los 500 millones de años, 250 millones de años, 65 millones de años. Y al decir esto, pues causa asombro, pero al mismo tiempo perplejidad, y para muchos es simplemente a mí que me cuenten una de vaqueros, porque eso es imposible. Dado que, si nos atenemos pues a la ciencia oficial, el resto más antiguo de Homo habilis, como decíamos en alguna oportunidad, fue encontrado en Olduvai Gorge, en Kenia, por el doctor Robert Lackey, que fue la famosa Bella Lucy, y otras osamentas que reposaban junto a herramientas, y todavía también había vestigios de hogueras, de fogatas, y resulta que después de datar estos hallazgos, se ha encontrado que tienen 4 millones de años, cuando hasta antes de este descubrimiento del doctor Lackey, se hablaba de la aparición del hombre más o menos hace 1 millón de años, y entonces eso echa por tierra absolutamente todo. Pero si ahora hablamos de que el ser humano estuvo hace 4 millones de años, pues ¿por qué no aceptar, obviamente con el suficiente juicio, con el beneficio de la duda y todo lo que se quiera, que antes de esos 4 millones de años pudo haber otro tipo de individuos pertenecientes a la clase, yo no sé si se puedan llamar clase o qué, pero sí por lo menos perteneciente pues a este orden de los Homo sapiens, o por lo menos del Homo habilis? Perfectamente pueden haber existido mucho antes de esto. Volviendo entonces con estas piedras, pues resulta que el doctor Javier Cabrera se podría decir que no solamente se apasionó, sino que se obsesionó y se dedicó a estudiar las piedras. Y todas tienen un patrón común, es decir, las líneas talladas tienen un patrón común. No se podría decir que fueron talladas por el mismo individuo, pero sí por lo menos a una escuela de individuos, a una especie de academia sentada, mediante la cual todos los que se formaban allí tenían los mismos trazos y podían seguir el trabajo de sus antecesores, que como decíamos, al comparar estas con aquellas que muestra Basilio Uchuya, que ha hecho él, son líneas supremamente burdas, mientras que estas otras son estilizadas, con perspectiva, con una noción del dibujo muy decantado, muy depurado, lo cual indica que necesariamente tiene que haber una preparación o por lo menos una academia para formarse en ese sentido. Y entonces, a pesar de que ha sido descalificado, definitivamente este tesoro no puede ser juzgado tan a la ligera. Y si bien es cierto pueden existir falsificaciones, no menos cierto es que no todo se puede meter dentro del mismo cesto. Y tendríamos que explicar también por qué. Hay una razón supremamente elemental. El señor Basilio Uchuya, doña Irma, el otro se llama Aparicio, pero no recuerdo el apellido, fueron quienes indicaron que habían sido ellos los que elaboraron esas piedras o esas ideografías. Resulta que son personas absolutamente iletradas, casi que analfabetos. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, una persona analfabeta, ¿cómo podría interpretar todas estas figuras y lo que hay dentro de estas figuras, lo que presupone una preparación intelectual, un conocimiento de la historia, de la geografía, de la paleontología, de la arqueología, lo suficientemente grande como para tener claro qué es lo que quiere pintar? Y todo porque precisamente estas figuras anuncian muchísimas cosas que difícilmente ellos podrían conocer, intuir, aceptar, como por ejemplo el famoso pterosaurio que le regalaron de pisapapel al doctor Javier Cabrera. O cómo poder entenderse el que ellos hayan pintado tiranosaurios rex, iguanodontes y otros tantos animales antediluvianos, pues, es decir, de los grandes, de la época de los grandes saurios, época que de acuerdo con lo que oficialmente se acepta, se acabó hace 65 millones de años, que fue la extinción total de todos los grandes saurios, de la época pues de los dinosaurios, después de que un gran cuerpo celeste, un asteroide, chocó contra la Tierra, colisionó contra la Tierra en la península de Yucatán, es lo que dicen de acuerdo con la teoría de un doctor de apellido Álvarez, y así se llama la teoría Álvarez. Y resulta que este meteorito chocó con la Tierra, abrió un enorme cráter
ese cráter que tuvo el poder de yo no sé cuántas bombas atómicas, levantó una capa de polvo y tierra que oscurecieron el sol y pues entonces vino un enfriamiento, en fin, desaparecieron. Como por ejemplo una persona iletrada que no ha salido de Ocucaje en toda su vida, puede reproducir el tiranosaurio rex o un estegosaurio o cualquiera de estos animales y perfectamente esculpirlo tal cual son, o tal cual la ciencia oficial acepta que fueron de acuerdo con la reconstrucción de osamentas que se han encontrado. Es imposible. Al mismo tiempo, ¿cómo podrían ellos labrar en sus piedras el mapa del mundo antiguo, incluidos, como ya se acepta oficialmente que existieron, los continentes de Lemuria, de Mu, de Gondwana, su distribución sobre el planeta Tierra y demás? Es decir, esto yo creo que se cae de su peso, el suponer que una persona absolutamente iletrada puede esculpir estas piedras y queda además, vamos a suponer que se unieran todos los falsificados, bueno, todos los que se supone han sido los que tallaron las piedras, Uchuya, este señor Aparicio, doña Irma y otros tantos. Vamos a suponer que se unieran y que podrían trabajar diariamente 8 horas durante 365 días al año, esculpiendo en piedras realmente fuertes, consistentes, y esculpiendo figuras supremamente complicadas, con muchos trazos, muchos canales, muchas rayas, y todo esto acanalado, claro, para lo cual se necesitan buriles e instrumentos especializados. No podrían haberlo hecho ni en 30 o 40 años, la cantidad de piedras que se dice existen. Se habla de más de 50.000 piedras. Pero el doctor Javier Cabrera tiene en su poder 11.000 piedras. O tenía, pues ya murió él. Él murió a principios del siglo XXI, en el 2000, 2001, algo así por el estilo. Y resulta que él logró acumular hasta 11.000 piedras. Y piedras, algunas pequeñas, una buena parte de ellas piedras pequeñas, y otras piedras hasta de 100, 150 kilos de peso. ¿Cómo pudieron ellos tallarlas en ese tiempo? Es decir, ¿quién puede tallar 11.000 piedras? En un tiempo, eso fue el descubrimiento, pues la primera noción que se tiene de esto es en 1966, y que hayan trabajado ininterrumpidamente hasta hoy. Aún así, labrar 11.000 piedras, que son las que tiene el doctor Javier Cabrera, es algo muy dispendioso. Y si aceptamos que existen más de 50.000 piedras labradas, ya eso sí, pues, son palabras mayores. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Un buen inversionista es el que sabe escoger cuándo, dónde y cómo invertir. Y a esa destreza para labrar las piedras, habría que sumarle entonces un enorme conocimiento intelectual y en todas las ciencias, en todos los órdenes, lo cual a todas luces es increíble, es decir, es algo que no puede ser creíble, dado que quienes han afirmado que son los responsables de las piedras labradas, o sea, repito los nombres: Basilio Uchuya, Pedro Guamán, Aparicio Aparcana y la señora Irma de la que estuvimos hablando. Si nos remitimos a eso, pues es imposible que ellos, siendo iletrados como lo afirmábamos, pudieran acumular tal conocimiento. Algunos inclusive llegan a insinuar la posibilidad de que el mismo doctor Javier Cabrera, fuera quien los dirigiera y les dijera qué debían pintar y cómo pintarlo. Pero para eso supongo yo que tendrían que tener los bocetos hechos por el doctor Javier Cabrera, y que ellos se dieran a esculpirlas, a labrar las piedras, de tiempo completo. Y aún así, sería muy difícil que en efecto se correspondieran con las imágenes que se querían proyectar, dado que las imágenes mismas, las ideografías, más allá de cualquier consideración, son demasiado claras, pero naturalmente que manejan un lenguaje simbólico, porque lo visual, para poder ser comprendido textualmente, si se quiere, estas imágenes deberían estar acompañadas por textos, pero al final de cuentas se da por sentado que ni siquiera ellos, o de la época de la que se supone provienen las piedras, no se conocía la escritura, o no por lo menos la escritura que nosotros conocemos. Por lo tanto, todo el significado tenía que recargarse sobre esas figuras, evidentemente símbolos de diversas materias, de diversos hechos, y tenía que ser un lenguaje muy claro. Ese simbolismo o esas ideografías tienen que ser muy claras, muy simples, pero al mismo tiempo muy puntuales
en lo que se quiere significar. Y por lo tanto, su grabado necesariamente se hace muy complejo. Y como decíamos, tuvo que haber una escuela de formación de aquellas personas que labraron las piedras, y a su vez estas con un conocimiento profundo de lo que querían proyectar en las mismas. Porque como decíamos, el doctor Javier Cabrera, después de estudiar las piedras, empezó a catalogarlas por materias y aún más catalogarlas como página por página. Una piedra está diciendo una cosa, pero si pone otra piedra a continuación, se podría entender esta como la siguiente página de ese hecho que se está narrando, y así sucesivamente. Y él llegó a clasificar unas cuantas, y siendo muy aventajado y un hombre supremamente estudioso y dedicado, él mismo admitía en su momento que no había logrado organizar página por página, es decir, piedra por piedra, que tuvieran hilación, continuidad, que la narración no se perdiera. No había logrado clasificar ni siquiera 1000 piedras. Se calcula que en el momento de su muerte pudo haber llegado a las 1300, 1400 piedras. Lógicamente que ese legado lo recogió su familia, y allí precisamente en la Plaza de Armas de Ica se encuentra la casa de él, convertida en museo en donde se pueden observar todas estas piedras. Por lo tanto, pues hombre, hay que necesariamente aceptar que es imposible que los labriegos mencionados, Uchuya, Huamán, Aparcana, fueran los responsables del labrado de las piedras, que comparadas con las que ellos muestran cuando les preguntan si en efecto fueron ellos los que labraron las piedras, al comparar unas con otras, las que tiene el doctor Javier Cabrera, más las que ellos muestran como labradas por ellos, son eminentemente burdas, son de trazos torcidos, de canales desiguales, y no tienen la uniformidad ni de criterio ni de armonía que se encuentra en las demás piedras. Pero dentro de estas clasificaciones, él logró segmentar por materias lo que narraba cada una de las piedras. Y entonces se encuentra una sección, por ejemplo, que es la serie sobre astronáutica, en la que evidencian las piedras, las ideografías plasmadas en las piedras, evidencian el conocimiento astronómico que tenían estos seres, y logran ubicar en la bóveda celeste algunos cuerpos o algunos astros o estrellas que están en determinada posición y que difícilmente uno podría entenderlas si no es a la luz de la comparación, y luego trabajándolos también a través del computador y haciendo proyecciones en el momento en que aparece ese dibujo y de acuerdo con la ubicación de determinado cuerpo celeste, cómo se puede proyectar en el tiempo y en la distancia para que esto se vuelva a dar. Inclusive hay algo bien interesante. En una de estas piedras aparece un cuerpo celeste que evidentemente es un cometa, y resulta que este cometa está enmarcado por otros 2 o 3 estrellas que en esa posición se puede deducir que son Júpiter y Saturno, pero aparece también una estrella, ya no estos 2 planetas, sino una estrella ubicada de tal manera que esa conjunción, de acuerdo con las proyecciones que se hicieron a través de computadores, se da cada X millones de años. Y luego de observar la trayectoria, dieron por sentado, no solamente el doctor Javier Cabrera, sino unos estudiosos de la Universidad de Bonn, que pertenecía nada más ni nada menos que al cometa Kohoutek, que en 1973 pasó cerca de la Tierra. De acuerdo con la interpretación que han logrado hacer, se dieron cuenta que este cometa Kohoutek, de una órbita pues hasta ese momento desconocida e impredecible, tiene una periodicidad pero que se mide en millones de años. Y se logró llegar a esta conclusión porque luego de hacer las proyecciones lograron encajar perfectamente las posiciones de los cuerpos celestes que allí estaban fijados en esas piedras, pudieron encajar dentro de las proyecciones que se hicieron y determinar el ciclo, y es un ciclo de muchos millones de años. Y por eso llegaron a la conclusión de que pudo ser el cometa, el Kohoutek. Y entre otras cosas, se llega a afirmar que ese alargamiento de la elipse que dibuja la Tierra en su órbita alrededor del Sol, y con la pérdida de materia por parte del Sol, hace que la proyección indique que podría llegar a un ciclo de 840 millones de años.
Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo alguien puede realmente determinar que eso es así? Porque las otras estrellas, localizadas en 1973, cuando llegó el cometa Kohoutek, aparecían las estrellas Sirio y Régulo y estaban enclavadas o en conjunción con Venus y Júpiter, lo cual ocurre, como decíamos, cada tantos millones de años. Y entonces cuando pasó el cometa, pudieron confrontar una información con la otra y lo corroboraron. Esto corresponde con esto. Pero lógicamente que conclusiones de estas tienen muchos elementos positivos y negativos y tienen contradictores, pero también tienen personas que fervientemente creen que en efecto encaja en ese rompecabezas celeste. Pero así como esta del Kohoutek, aparecen también otras constelaciones, inclusive ahí aparece una 13ª constelación, que es la de Ophiuchus, si no estoy mal, y que la ubican entre Escorpión y Sagitario, y que apunta directamente al centro de la Vía Láctea. Y que esa constelación regularmente no es muy reconocida y no contemplada dentro de los cánones tradicionales como una de las constelaciones más, sino un cúmulo de estrellas, pero los científicos saben que existe esa Ophiuchus. Aparte de esta colección en la que aparece pues el cometa Kohoutek, hay otras sobre animales prehistóricos. Como les contábamos, hay estegosaurios, triceratops, iguanodontes, y en algunas de estas piedras aparecen hombres luchando con estas bestias. Inclusive en algunas de estas ideografías aparece un hombre montado sobre uno de estos saurios, atacándolo desde el lomo, pero apoyado por una especie de nave representada por un pájaro metálico, pero del que sale una escalerilla. Perfectamente se ve la escalerilla que llega hasta el lomo del animal. Y entonces, al parecer, y ya pues hay algunas teorías en ese sentido, que estos animales tenían una parte que era muy blanda de la cabeza, la más vulnerable, y era donde se podía penetrar perfectamente el cerebro, atacarlo y matarlo. Pues esta ideografía perfectamente muestra cómo el hombre está atacando al animal justo en ese lugar, y encima de él el pájaro metálico con la escalerilla extendida como si fuera un helicóptero suspendido, esperándolo a que él termine su trabajo y vuelva a ascender. Y así como estos grandes saurios que se encuentran en esta serie, que es sobre animales desaparecidos, sobre los grandes saurios, que entre otras cosas, de acuerdo con lo que les contábamos ahora, desaparecieron hace 65 millones de años. Y entonces, para empezar, uno se pregunta cómo un ser humano, o bueno, alguien que se puede asimilar a un ser humano, que evidentemente forma parte de una civilización superior, podía o convivió con estos animales antediluvianos, que así se les reconoce. Y aquí otra vez uno se plantea la pregunta, ¿cómo el señor Uchuya y los otros podrían haber asociado o qué información podrían tener de los grandes saurios y de los hombres en aquella época? Pero aparte de esto, hay otra serie que está dedicada a los antiguos continentes. Ya hicimos un esbozo relativamente corto, pero que habla sobre la ubicación de los hemisferios en el planeta, los hemisferios oriental y occidental del planeta, y aparte de eso, cómo estaban distribuidos los continentes, y que se supone ahí están incluidos Lemuria y Mu, y que de acuerdo con los estudios que han hecho muchísimos geólogos, y haciendo proyecciones del desplazamiento de los continentes, más o menos se corresponden a lo que aparece en estas ideografías, es tal como se podría ver la Tierra hace entre 500 y 250 millones de años. Así estaba distribuida. Y así estaban compuestos los continentes. Alguien inclusive llega a afirmar que parte de la información que aparece en los mapas de Piris Reis es información que se encuentra también en estas ideografías. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. De piedras, por ejemplo, aparece flora y fauna que algunas de ellas
no son oriundas de América, otras supremamente extrañas, de las cuales se puede deducir que ya están extinguidas, algunos tipos de flores y de plantas. Y en cuanto a animales, como decíamos, algunas que no son oriundas de América, aparecen canguros y aparecen unas especies de conejos gigantes, aparecen caballos, que evidentemente son caballos, pero de pezuña partida. Es decir, no el caballo del casco completo, sino de pezuña partida, como si fuera pezuña de vaca, de cerdo. No, aquí aparece el caballo justamente así. Y la forma de la cabeza del caballo que allí está pintado, está labrado, es una forma que inmediatamente lo remite a uno a aquellas imágenes que se tienen de los antecesores de los caballos, que provendrían inclusive de la época de los grandes saurios. Una vez empezaron a transformarse y llegó a la orden de los mamíferos, como los conocemos hoy, y así por el estilo. Aparecen muchísimas especies extrañas que algunas pueden todavía existir, pero otras evidentemente están extinguidas, y no precisamente por el hombre, sino por las grandes catástrofes o desastres, muchos de los cuales perfectamente pudieron morir en aquella debacle de hace 65 millones de años, cuando desaparecieron los grandes saurios. O sea que en ese sentido también hay una especie de catálogo de lo que contuvo nuestro planeta Tierra, es decir, casi que se podría afirmar que estas piedras están simbólicamente sirviendo de arca de Noé para mostrar qué era lo que teníamos y qué es lo que hemos perdido. Pero naturalmente que quizás la sección que más llama la atención es la que tiene que ver con la medicina. Pues aquí sí uno definitivamente se queda asombrado, porque en las ideografías plasmadas en estas piedras, en lo que corresponde a la serie de la medicina, se encuentran trasplantes de corazón, trasplantes de cerebro, trasplantes de otros órganos, que uno dice, si el primer corazón trasplantado fue en 1968 por el doctor Christian Barnard, ¿cómo podríamos inclusive, antes de que esto ocurriera, ya Uchuya y los otros hubiesen labrado precisamente trasplantes de corazón? Es decir, cuando hacemos énfasis en esto, no estamos afirmando a ciencia cierta que todo lo que contienen las piedras hay que aceptarlos como un dogma de fe. No, ni más faltaba. Pero sí queremos corroborar es el hecho de que, independientemente de si existen falsificaciones o no, hay allí muchísimas cosas que el hombre moderno no conoce, que los campesinos no tendrían por qué conocer, y que hace alusión a un pasado prolífico en todas las áreas de un ser que se nos pierden en la distancia del tiempo, en millones de años, y que lógicamente nos cuesta creer por la concepción occidental que tenemos del desarrollo de nuestra civilización, y que la remontamos a lo sumo, y ya lo estamos aceptando, hasta hace muy poco tiempo no se aceptaba, y lo estamos remontando hasta 10.000 años, pero todo eso hay que reevaluarlo. Como decíamos, no se trata de creerlo por el prurito de creerlo, sino que esto también se tiene que pasar por el tamiz de la duda, porque el principio de la verdad es justamente la duda. Pero que hay cosas demasiado sorprendentes, innegablemente, y que a fuerza de recurrencia, de repetirse, uno tiene que necesariamente por lo menos plantearse la pregunta: ¿será que esto realmente fue cierto? Y después de revisarlo todo, debe llegar a esa conclusión: mucho de cierto debe haber en esto. Y decíamos entonces que sorprende en esta serie de anatomía unas operaciones extraordinarias, en las que uno evidentemente puede corroborar que en efecto se están haciendo trasplantes de corazón, trasplantes de cerebro. Inclusive hay algunas, nada más hablando de trasplantes del corazón, hay 14 piedras, y hay más de 10 que están relacionadas con trasplantes de cerebro. Y estas están plasmadas en rocas que pesan entre 100 y 150 kilos. Y resulta que en estas se muestra escenas como estas: el cirujano que abre el pecho del donante y saca el corazón, pero no lo saca cercenándolo del cuerpo, sino que lo saca unido todavía al organismo, es decir, todavía teniendo como una especie de cordón umbilical la vena aorta. Y esto obviamente tiene que ver con que el corazón todavía esté realmente funcionando. Aparte de ello, los instrumentos que se utilizan para hacer estas operaciones evidentemente se asimilan a los bisturíes que habitualmente se usan en el quirófano.
Y hay algo que sorprende todavía más, y nos detenemos un poquito en esto del trasplante de corazón, porque resulta que en una camilla aparece en una de las ideografías un hombre al que evidentemente le están trasplantando el corazón. Pero resulta que en una camilla paralela a la de este individuo hay una mujer que al ser mirada uno inmediatamente colige que es una mujer embarazada. La muñeca de la mujer parece vendada y hay una aguja que sale de la muñeca, y la parte inferior debajo de la mesa hay una especie de recipiente como en forma de pera, y de acuerdo con las rayitas que puede uno ver en la piedra, denota entonces que está fluyendo la sangre hacia ese recipiente, pero por el otro lado está saliendo otra, lo que es evidentemente una manguera, pues por decirlo de alguna manera, y este está conectado también a la muñeca del hombre al que le están haciendo el trasplante de corazón. Ni más ni menos esto significa, de acuerdo con estudios que se hicieron en Alemania, y que en su momento pues esto no podía ser entendido desde ningún punto de vista. Los doctores Francis Jacob y Robert Fauve, que fueron quizás los estudiosos que más trabajaron el rechazo en cualquier trasplante, que fue precisamente la causa de muerte en el caso de Louis Wasconki, que fue el primer trasplantado por parte del doctor Christian Barnard, duró apenas 18 días, y ha sido quizás el gran problema que se ha tenido siempre con los trasplantados, porque el cuerpo rechaza cualquier objeto extraño o cualquier cuerpo extraño que se pueda introducir dentro de él. Y entonces, de acuerdo con los estudios que se hicieron en la Sorbona, también un profesor de apellido Bohm, lo mismo que este Francis Jacob y Robert Fauve, estos últimos del Instituto Pasteur de París, confirmaron que la mujer en embarazo genera una enzima que combate el rechazo a ese cuerpo extraño que es en principio el espermatozoide, luego naturalmente el feto. Son cuerpos extraños alojados dentro del cuerpo de la mujer. Y entonces, a través de la sangre, fluye esa enzima que combate ese rechazo y permite que pueda convivir ese cuerpo extraño, o que ese cuerpo extraño pueda permanecer dentro del cuerpo de la mujer. Resulta que esto que están haciendo, o que aparece en las piedras, es ni más ni menos la corroboración de estudios que estos hicieron y lo comprobaron, estos científicos. Y resulta que ya quienes hacían estas intervenciones quirúrgicas hace N millones de años, a juzgar por el tiempo en el que transcurren estos hechos, y no le pongamos millones de años, pongámosle 50, 100 mil, en fin, pero todo aquí se tiene que cifrar en millones de años en lo que refiere con las piedras de Ica. Es ni más ni menos que ellos conocían el secreto de cómo combatir el rechazo a través de la enzima generada por la mujer embarazada, y esta enzima podía transfundirse a la persona a la que se le estaba haciendo el trasplante de corazón. Ni más ni menos combatir el rechazo. Y hay otras series muy interesantes, cerebros completos, es decir, se pueden ver cómo se le saca de la cavidad craneana el cerebro a un individuo y se trasplanta a otro cerebro, a otra cavidad craneana. Y para corroborar esto, se han encontrado muchísimas momias en esta región de Paracas, en las que se pueden observar incisiones en la cavidad craneana, es decir, como si se levantara una tapa de la cavidad craneana, como se hace hoy para hacer una operación dentro del cerebro, en este caso para extraer un cerebro y meter otro cerebro. ¿Cómo podía funcionar esto? No sé. Y aquí vuelve la pregunta, ¿cómo podían, si realmente es una falsificación, estos campesinos conocer que ya inclusive el rechazo estaba combatido en las operaciones? En fin, son muchísimas cosas más y podríamos hablar durante muchísimos programas sobre las piedras de Ica. Pero más allá de cualquier consideración, nosotros lo que deseamos es que ustedes, por ustedes mismos, por lo menos intenten por sus propios medios investigar un poco sobre estas extrañas piedras de Ica. Repito, yo creo que el principio de la inteligencia y el principio de la verdad tienen que pasar por la duda, por el tamiz de la duda. No se puede creerlo todo, pero tampoco se puede desechar todo per se, simplemente acudiendo a una actitud pragmática que es tan característica en la sociedad occidental. Los invitamos, busquen y lean sobre estas piedras y corroboren lo que estamos diciendo. Mírenlas, hay muy buena información en muchísimas partes y por lo tanto es accesible este material a cualquier persona. Sería bueno que por lo menos nos replanteáramos
que si de ser cierto todo esto, haría que tuviéramos que reevaluar toda nuestra historia conocida y remontar nuestros orígenes a millones de años. Y con eso podríamos perfectamente corroborar que en el planeta Tierra, desde hace millones de años, ha existido la vida y la vida inteligente. Y que como va en ciclos, mientras una civilización desaparece, otra está en estado embrionario y luego en estado fetal y luego comienza a desarrollarse hasta alcanzar su máxima plenitud para decaer de nuevo. Y así por el estilo. Y la misma naturaleza, la misma tierra, recicla todo este material, entierra todo. Y por eso nos sorprende que al lado de un dinosaurio se encuentre una huella evidentemente de un ser humano y que está en un estrato ambarino y están una huella frente a la otra y tiene 500 millones de años. Ahí les dejamos todas las inquietudes. Y yo creo que con esto estamos corroborando también que en efecto no estamos solos en el universo y que siempre alguien nos pegó un empujoncito para poder llegar hasta donde estamos. Llegamos al final de nuestro programa. En nombre de nuestros compañeros, especialmente don Octavio Gallo en la parte técnica, en el sonomontaje, a ustedes muchísimas gracias. Sigan escribiéndonos y planteándonos inquietudes, lo mismo que temas. Y nos encontramos en una semana, porque el próximo